Líder en audiencia. Porque sabemos cómo despertarte. Con información y buen humor. Hoy en día. El programa más escuchado de Chacabuco. Aquí comienza Historia en la Música, un viaje a los hechos históricos más relevantes de los siglos XX y XXI, de Argentina y del mundo, y las canciones que se lanzaban al mercado. Quédate con nosotros, estas 2 horas en 94.3, Más Radio. En www.masradio.com.ar, más con doble S, o venos en vivo en nuestro canal de YouTube, 94.3 Más Radio. Y volaremos en el tiempo, al ritmo de los sonidos que impregnaron el espíritu de cada época. Historia en la música. Conducción, Marcelo Ceresole. Operación técnica, Ruth Cañeta. Muy bien, esta artística que escuchamos es del programa que arranca hoy de 18 a 20 horas. Sí. En la previa es de lo más interesante que me tocó Hay una expectativa, ¿no? ver que va a salir al aire en la radio. Bien, lo estás vendiendo bien. En la previa. Porque vi el esquema de un programa y me pareció impresionante. Sí. Que es el programa de hoy a la... Y es una oportunidad espectacular para hablar de esto. Es una espectacular para escuchar buena música, claro, buenos clásicos, hablar de cosas históricas detalles, y hablar de por qué no de actualidad. Exacto. ¿No? En estas épocas tan borrascosas. Marcelo Ceresole está con nosotros, quien es el conductor del programa, quien es el tipo de profe de historia y también tiene una especialización en políticas públicas. Lo recibimos con un aplauso. ¡Vamos! Buen día. Acá le hacemos fiestita. Gracias. Cuánta expectativa, no, sí. Cuánta presión también. Sí, claro. Eso también. La presión es fundamental. Es importante. De verdad, vi el primer programa el esquema, sí, la preparación, vos dijiste, si esto sale como está plasmado en el papel, va a ser jodido. Al menos en la estructura pinta bien, pinta interesante. La idea es hacer un programa que mezcle la historia, que mezcle la música, sin entrar tampoco en tanta profundidad de las ideas, no es la idea aburrir. Y con un poco también la excusa de pasar buenas canciones, charlar un poco sobre eso, charlar un poco sobre el momento en el que esas canciones están ahí sonando, claro, en la radio, con el ambiente, con el clima que se vive en ese momento. Está bueno. Así que intentamos darle una estructura que vaya en ese sentido. Y todo contado por un profe de historia, ¿no? Por supuesto. Eso es súper interesante también, porque viene en contexto social, empieza en este año que pasó, ¿no? Que se dio, qué particularidad. ¿Hoy de qué va el programa? El programa de hoy va sobre el año 1968, que es el año que nací. De las revueltas, mirá. Sí. Mirá vos. Casualidad, pura grata coincidencia. Que es un año muy cargado de cosas, tanto en lo musical como en lo histórico. Es un año quizás bisagra en estas circunstancias más que nada de conflicto y movilización social. Es un año en donde suceden, hoy por ejemplo vamos a hablar un poco de la primavera de Praga, vamos a hablar un poco del mayo francés, el clima político que se vivía en Estados Unidos. El programa de hoy está orientado más que nada a una parte internacional, si se quiere, viéndolo desde este punto desde Argentina, más centrado en lo que pasaba quizás en Inglaterra, quizás en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre México también, que pasa un hecho muy trascendente en la historia de ese país, que es la masacre de Tlatelolco, en donde hay una represión brutal por parte del Estado, una protesta social de estudiantes. Vamos a escuchar algunos testimonios de protagonistas de esa época. Porque esto también va a tener, vocecitas. Me encanta. No es solamente música de tipo contándote, sino que va a tener vocecitas, audio, testimoniales. Claro, sí, estuve investigando bastante, pero por eso digo, tampoco pasan muchas cosas, es imposible contarlas a todas. Hay miles de canciones, es imposible también pasarlas a todas, así que... Ahora, Marcelo, no había globalización en esa época, ¿o sí? En ese momento no, lo que había era una división muy grande
grande en capitalismo-comunismo, con el bloque de la Unión Soviética por un lado, con el bloque de los países más ligados a Occidente, Estados Unidos fundamentalmente a la cabeza, y después tenés algo que se va conformando, que es el tercer mundo, entre comillas, ¿no? Desde Argentina, por parte de Perón, lo que es la tercera posición, en donde son años también para todos esos países que no están ligados o al bloque comunista o al bloque capitalista, de procesos de descolonización que también traen conflictos, que también traen cosas muy grandes en lo que tiene que ver con la política, con los reacomodamientos políticos de la época. Pero no sé si se puede hablar de una globalización. Sí podemos hablar de un mundo que está cada vez más conectado. Sí, pero claro, que empieza a conectarse. Quizás más lo que tiene que ver con una globalización más específica, más concreta, ya sea más para la época de fin de los 80, principios de los 90 y bueno. Porque la pregunta apuntaba a si no había o no había globalización. Y si había globalización, era más rápida la globalización musical que la globalización de las problemáticas. Sí, digamos, la música con sus limitaciones en la época, porque bueno, los medios para difundir no son los mismos que tenemos ahora, o que teníamos, si se quiere, en la época de los 90, pero eran muy importantes tanto desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista del cambio en cómo hacer música. Claro. Que eso golpea mucho en Argentina también. Se ve mucho, en primer lugar, el intento de la copia. Porque es como... Sí, había bandas locales que cantaban en inglés. Sí, por ejemplo, más ligado al ambiente shaker, si se quiere. Tenés, no sé, a Palito Ortega, tenés Sandro. Y cantaban canciones en inglés. Bueno, en español en las traducían. Español, claro, la letra del inglés traducida al español y adaptada a la música local. ¿Qué pasa? Después todo eso, como siempre pasa, aparecen las vanguardias y ya no se quiere hacer copia, sino que lo que se quiere es ser original. Exacto, entonces vos lo que terminás haciendo es adaptando todas tus características locales, todo tu proceso cultural local a eso que viene de afuera, entonces genera una nueva particularidad. Porque a nivel político en la Argentina en esa época... A nivel político estaba muy caldeado el asunto, estaba Onganía en ese momento, claro. En el 68, digamos, el programa siguiente, de hecho, el número 2, está pensado como el espejo de lo que sucedió en el año del año 68 en Argentina y en Uruguay también, que pasan cosas muy cargadas políticamente, socialmente. ¿Va a ser lineal, Marcelo? ¿Cómo lo vas a contar? ¿Vas a empezar? En un principio sí vamos a hacer 68, un cronológico. Digamos, a ir avanzando como un poco con esa idea de conectar, porque ¿qué pasa? La historia no es que aparecen cosas y suceden, sino que es todo un proceso en donde se van desarrollando y se van encadenando sucesos. Cada cosa que sucede tiene una reacción y pasa o sucede porque antes pasó otra cosa que hace que se llegue hasta ese punto. Claro. No es que nacen de un repollo, como dice el dicho, sino que intentaremos también un poco conectar, ya digo, sin la intención de ser pesado, sin ser denso, sin entrar en tanta profundidad de temas. Pero siempre es bueno un revisionismo, siempre es bueno... Sí, está bueno, siempre está bueno pensar la historia. Sí, claro. No es mi intención desde acá hacer ninguna bajada de línea porque no es la idea, digamos, intentaré ser dentro de lo que se puede lo más objetivo posible. Claro. Hay algo que me quedó muy grabado de cuando yo estudiaba historia, que era Edward Carr, que era un tipo que más que nada pensaba el cómo hacer historia. Y el tipo decía que la historia es un desfile. Entonces, vos de donde te parás a mirar ese desfile es lo que vas a ver. Entonces, como mínimo, hay dos puntos de vista de un hecho histórico, como mínimo, porque está el tuyo, que vos ves una cosa, y está el mío, que veo otra cosa. Claro. Entonces, nunca va a ser una misma posición. Son interpretaciones. La historia es interpretación. Después, en función de los acontecimientos políticos, de la dirigencia política o de la línea sociológica, social que se vive dentro de ese contexto, es cuál es esa, la interpretación que predomina. Bueno. Pero no hay una verdad en historia, eso verdad. También es algo que tiene sentido dejarlo en claro, digamos. Yo no vengo a transmitir verdades, sino que lo que vengo a hacer es más que nada generar preguntas, que es...
la tarea de docente. Claro. No es traer respuestas, es traer preguntas. Está bueno. Es verdad. Marcelo Ceresole, quien está hablando, a partir de hoy a las 18:20 horas, va a estar en la radio con Historia en la Música, con la operación técnica de Ruth. Exacto. Un beso grande para Ruth. Un beso grande, andaba dando vuelta Ruth hasta hace un ratito. Sí. Con lo cual vamos a, no sé, a mí me da la sensación que si el programa, obviamente el primer programa no va a ser igual que a los 2 meses. Seguro. ¿No? Hay toda una adaptación. Hay una cuestión de plasticidad. Claro. Ahora, por lo que yo vi, es un programa súper interesante. Totalmente. Me parece lo mismo. Súper interesante, porque hay un contexto, hay una... que él no lo quiere hacer, pero si el oyente se toma el laburo de empalmar cosas y de buscar coincidencias y buscar, ¿no?, dinámica, esto que dije, Es bueno, que cuando la globalización había en esa época, no había en esa época. Está genial saber Sí. qué pasaba en ese contexto, digamos, donde surgían esta banda. Bueno, Cream es lo que está sonando de fondo, Sí. en la cortina del programa. La Pero cortina, vamos a sí. hacerla con Led Zeppelin, suponemos. Totalmente. Que también va a ser Y está seguro. bueno esta cosa, así como cuando arrancó 68, bueno, el año que yo nací, Sí. hay un montón de oyentes de la radio que son más o menos esa época. Ver qué pasaba en esas épocas, llevar a nuestros viejos a esa etapa de juventud. Nada, me parece que está bueno. Súper interesante. Me parece que nos va a mover un poquito la neurona. Que no es poquita 18 cosa. horas de hoy. 18 a 20 horas. Caco, que es un profesional del mangueo. Yo, para que usted se dé una idea, le voy a contar que Caco volvió de vacaciones y trajo alfajores para gente que le hizo determinados favores. Sí, pero Cuidarle no, la por mascota. interés. Es por interés. No. Para cumplir. Le dijo, loco, ¿te podemos tener a la mañana algún día de la semana? Y estaría buenísimo los mismos miércoles que va a estar el programa a la tarde, que él venga y nos dé un panorama de una ventita de que va a haber Me programa a la tarde. Me encantaría. Eso es algo que tranquilamente Si podemos le parece hacer, bien, digamos. Es una buena Ahí idea estamos. también. Bueno, escúcheme, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Con mucha mierda, por el como se programa, dice. por la oportunidad, Sí. también por el espacio, así que De verdad, nada, muchas gracias. de nada. No ponemos cualquier cosa al aire acá. Y tengo la sensación, ¿y con qué nos vamos? Pasó Ceresole por el estudio de la radio, ¿con qué nos vamos a la pausa? Black Dog de Led Zeppelin. Me encanta, vamos, ya venimos.